Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Está aquí el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, a propósito de la audiencia en la cual el Poder Judicial, la Sala Penal Nacional, representada por el doctor Richard Concepción Carguancho, va a determinar si el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia van a prisión preventiva, ¿no? En el marco de una investigación que ya lleva alrededor de 3 años, ¿no, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y hago un poco el puente con esto porque, claro, uno diría, después de 3 años, después de tanto tiempo, hay algo fuerte porque no hay aún una acusación, ¿no? Claro, la acusación va a venir en su oportunidad. Me imagino que esto se va a concretar más adelante sobre la base de toda la labor que ha venido desarrollando el Ministerio Público a lo largo de la investigación preparatoria. Lo que pasa es que no es una investigación tampoco sencilla, porque se requiere de la cooperación internacional, hay información de colaboradores, de testigos, hay que afianzar toda la documentación de carácter contable y además habrían surgido nuevos hechos distintos a los hechos que motivaron el contenido y el fundamento de la resolución primigenia que dio inicio a la investigación preparatoria. Tanto es así que se declaró compleja esta investigación por esas razones. En el camino se ha pedido comparecencias, se ha pedido impedimento de salida del país, ¿no? Una serie de actos restrictivos. Y ahora se llega a este punto. ¿Por qué podría el fiscal Juárez Atoche llegar a este asunto? Bueno, son varios los aspectos. El primero es que habrían surgido hechos distintos a los hechos anteriores que no se conocían. Es decir, las colaboraciones eficaces, en el caso de Lavajato, Odebrecht, algunas declaraciones de algunos testigos y informes de carácter técnico por parte de la OMPE, ¿no? Pero en realidad eso no es que desvirtúen ni fortalezcan los primeros elementos de convicción que estuvieron planteados en la primera disposición que dio inicio a la investigación preparatoria. Hay información distinta respecto a que Ollanta habrían recibido $3 millones de acuerdo a lo que se señaló en una colaboración eficaz. Pero esos elementos, desde mi opinión personal, no justificarían una detención de carácter preventivo. Entre otras razones, porque en principio Ollanta no puede salir del país. Él tiene impedimento, pero Nadine Heredia no. No es que tenga impedimento, pero dice la disposición de que para poder salir necesita una autorización. En las condiciones que estamos es fácilmente imaginarnos que eso no va a suceder. Correcto. En el caso de Nadine, ella ha salido, pero también ha regresado. Ha vuelto, claro. Por otro lado, ellos en todo momento han estado asistiendo a las diligencias que han sido programadas para tales efectos. No hay entorpecimiento, que sería... Bueno, parece que hay unas grabaciones en las cuales se estaría manejando términos en el sentido que se estaría dando plata a determinadas personas para que varíen sus declaraciones o alteren el marco probatorio. Pero eso requeriría en todo caso también someterse al contradictorio, ¿no? Entonces, yo creo que la prisión preventiva es una medida excepcional, ¿no? Lo cual de ninguna manera implica que se esté desnaturalizando la investigación. Tampoco estamos acá en alguna forma apañando o amparando la impunidad, porque para eso hay una investigación. Va a venir la etapa más importante, que es la etapa del juicio. En el juicio se va a someter a todas las contradicciones posibles estos elementos de análisis, los elementos de convicción, porque la prisión preventiva es exclusivamente una medida de carácter procesal. Se ha puesto de moda la prisión preventiva, ¿no? Bueno, yo creo que hay un exceso. En los últimos años hay un exceso, ¿no? Hay un exceso, sobre todo porque entendíamos que con la vigencia de este nuevo Código Procesal Penal iban a quedar desterradas esas lacras que caracterizaban al sistema de justicia, en la cual se abusaba y se encarcelaba a diestra y siniestra. ¿Quién te devuelve ese tiempo? Así es, ¿no? Entonces, este nuevo Código Procesal Penal irrumpe en la vida histórica del país como un código eminentemente garantista, que respeta los principios que están establecidos en la Constitución. Y como tú acabas de manifestar, estamos viendo que se está pervirtiendo la prisión preventiva, evidentemente en algunos casos porque hay una presión mediática, hay una presión política, pero tampoco no debe abusarse porque de lo contrario se desnaturaliza este aspecto que es fundamental. Uno de los puntos expuestos tiene que ver con la salida de las hijas de la familia Humala Heredia. En este momento yo creo que no viene a colación porque los niños hay que respetar sus derechos. Estar mencionando mucho en qué situación están. Entiendo que salieron,
con la abuela, con la madre de Nadine Heredia, pero ella ha vuelto, no sabemos si ellos. Pero yo digo, ¿no? Si es que yo me expongo a una prisión, o en todo caso a un proceso duro, difícil, en el cual va a estar mi nombre en los medios de comunicación, y yo no quiero que mis hijos pasen por ese calvario, digamos, ¿no es acaso normal que uno quiera que los hijos estén fuera? Claro, o sea, cualquier persona en su sano juicio que tiene una familia constituida, en la que, por razones que todos conocemos, es constantemente objeto de noticias y de acusaciones y de una investigación, lo primero que voy a tratar es de proteger a mis hijas menores para los efectos de evitar pues todo este proceso de estigma, claro, porque no solamente son los medios de comunicación, imagino que ellas asisten a un colegio, tienen amigas y una serie de hechos, ¿no? Pero en todo caso esas son decisiones muy personales de la familia Humala que tendrán que ser resueltas en esos términos, pero son decisiones que hoy en día podrían llevarlos a una prisión preventiva, ¿no? Porque ese es uno de los argumentos, ¿no? Claro. Quieren sacar a las hijas porque ellos después van a fugar. Claro, en la resolución, en el pedido de la detención preventiva, uno de los elementos en cuanto al análisis del peligro de fuga es lo que ellos denominan como el anclaje familiar. Claro. Es decir, el hecho de que las niñas hayan salido en esas condiciones, entre otras cosas, hace presumir que estarían pensando en cualquier momento fugarse de la justicia. Y eso, como te vuelvo a señalar, es materialmente imposible porque Ollanta tiene una restricción en el sentido de que para salir requiere autorización y Nadine, como te había señalado, ha regresado. Entonces, ¿para qué, establecer estos elementos aún mucho más conflictivos que en alguna medida desmerecen el debido proceso? ¿Por qué? Porque no pensemos que el Perú es una isla. El Perú es parte del sistema interamericano de derechos humanos y después el Estado peruano termina siendo denunciado ante la Corte Interamericana por haberse violado el debido proceso. Entonces, en la medida de lo posible hay que evitar este tipo de planteamientos. ¿Por qué? Porque generan pues todo un debate de esta naturaleza y esto tendrá que ser resuelto y dilucidado en la etapa del juicio oral. Ahora, ya hablamos sobre la forma, ahora hablemos sobre el fondo, porque aquí también supuestamente hay un delito de por medio. He escuchado al fiscal citar algunos aportantes o supuestos aportantes o fantasmas, porque varios además dicen que ellos no aportaron menos lo que se dice. Y claro, es escandaloso esto, porque uno dice, ¿y el dinero dónde está? ¿Quién lo cogió? Y se utilizó para el patrimonio, que es también lo que se señala, que con eso se compraron un auto, una casa, entiendo eso. Pero también en la ley electoral, los partidos políticos de mal financiamiento no te dice que hay una sanción, digamos que no es un delito, es una falta administrativa. Me pregunto, ¿podría el juez crear jurisprudencia con este asunto? O sea, ¿llevar eso al delito? Bueno, eso en la etapa que corresponda, ¿no? Porque en este momento solamente lo que se discute es la prisión preventiva. Correcto. Pero claro, hay un tema que todavía no ha sido... Hay un debate sobre si es delito o no es delito. Claro, ¿no? La información que aparece en el pedido de la fiscal, o de la fiscalía en el tema de la prisión preventiva, se señala y se establece como elementos de convicción informes de la OMPE y además versiones de terceras personas, en el caso de los colaboradores, de que efectivamente se había entregado esta suma de dinero. Ollanta Humala lo niega de manera rotunda, pero claro, ahí tendrá que trabajarse la prueba indiciaria para poder llegar a la conclusión o a la convicción de que efectivamente, por más que se niegue, existen indicios que hacen presumir que efectivamente ese fue un hecho de carácter real. Pero por otro lado también está esta situación que no está lo suficientemente claro en el país, en la legislación nacional, sobre los orígenes de los fondos. En el pedido que hace el fiscal, hace señalamiento de que a través de la versión que han brindado los colaboradores en Brasil, existía una oficina de operaciones estructuradas, que el dinero que se manejaba en esta oficina, que se utilizaba para coimear o para saber todo lo que ya conocemos, tenía una procedencia absolutamente ilícita. Pero eso es una versión. Es una versión, claro. Eso tiene que someterse al contradictorio. Claro, pero estamos en una etapa previa. En todo caso, el fiscal puede decir, hay ciertos puntos, la convicción, como usted señala, que puede determinar más adelante que
que esta caja era una caja B, una caja Claro. negra, qué sé yo, y que se va a demostrar que son fondos ilícitos y eso comprometería a Ollanta y a Nadine Heredia. ¿Se podría llegar a eso? Y Bueno, si no se llega a eso, ¿se cae el delito, digamos? Mira, ahí hay dos planteamientos, no solamente en el caso de las operaciones estructuradas, sino también en cuanto al dinero que provenía del gobierno venezolano, Sí, también se ha que mencionado. está, digamos, enroscado en una serie de versiones, aseveraciones, declaraciones de testigos. Pero ese es un tema que tendrá que ser resuelto de manera categórica en Brasil, para poder, digamos, finiquitar si efectivamente el dinero que se manejaba dentro de esas operaciones estructuradas era un dinero sucio. Correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de que se maneje dinero en una oficina de operaciones estructuradas no significa de que sea dinero sucio. De repente era dinero que aportaban las empresas Y que estaba en la contabilidad. y que estaba en la contabilidad y era un dinero lícitamente ganado. Claro. Es cierto también que la legislación que reprime el delito de lavado de activos en el Perú le otorga autonomía al delito de lavado de activos, en el sentido de que yo no necesito demostrar el origen de esos fondos. Pero es un tema discutible que tendrá que ser resuelto en su oportunidad, o en todo caso habrá que plantearse una casación ante la Corte Suprema para que defina, porque este no es solamente un problema en esta investigación, sino en otras, ¿no? Bueno, y puede generar un precedente que puede complicar a varios líderes políticos, ¿no? Porque Bueno, creo que en varios partidos... La historia de las campañas políticas en nuestro país en los últimos 20 años son historias un poco turbias, ¿no? En el sentido de que no se sabe de dónde provenía, no había justificación, tanto es así que hay investigaciones abiertas actualmente contra algunos líderes políticos Claro. respecto a que no han podido demostrar ante la OMPE que el dinero con el cual financiaron sus campañas era un dinero lícito. Entonces, bajo esa premisa, todos deberían ser investigados. Claro, pero exacto, pero digamos la campaña es el paraíso, ¿no? Y en el paraíso puede pasar, digamos, lo que uno quiere con su dinero. Pero en el caso de Ollanta se dice, utilizó la plata para comprarse una casa o para comprarse un automóvil. Creo que ahí lo complica un poco, ¿o no? Bueno, podría ser una apropiación ilícita, pero no un delito de lavado de activos. No hay Porque lavado de activos entonces. no es que yo quiera afirmar categóricamente que no hay lavado. Lo que manifiesto es que hay un debate en los momentos actuales Claro. respecto a posiciones encontradas que Correcto. están teniendo resultados pragmáticos en los procesos que se están desarrollando por el delito de lavado de activos. Ahora, cuando uno lava activos, le lava activos a alguien, ¿no? Bueno, supuestamente. puede ser un autolavado también. porque puede ser un autolavado. Claro, yo puedo también lavar dinero que obtuve de manera ilícita y que necesito darle apariencia de legalidad. Formal, claro. Así es, ¿no? Claro. También puedo recurrir a fuentes externas que necesitan de mi manejo para darle apariencia de legitimidad. Claro. ¿No? Por eso yo en varias oportunidades he señalado que los partidos políticos deberían ser considerados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera y que los secretarios de los partidos políticos tengan condición de oficiales de cumplimiento, así como sucede con los bancos, con las empresas, ¿no? Y de esta forma poder, digamos, fiscalizar el origen del dinero, porque esto es un círculo vicioso. O sea, dinero sucio Claro. que se invierte en la campaña va a dar resultados sucios con el paso de los años. Bueno, claro que sí. Por eso, para ir finalizando, se dice, ¿no? El cohecho sí los lleva presos, porque es una condición. Yo te doy dinero y tú después me entregas una obra, ¿no? Claro. Y eso es lo que no se puede determinar. Pero claro, no en vano, no es casualidad que Barata haya sido muy específico a la hora de responder, ¿no? Sobre el gasoducto, ¿no? No ha habido una transacción, digamos, ¿no? Bueno, eso hay que mirarlo Con lupa. con lupa y tocarlo con pinzas, porque la declaración de un colaborador tiene sus reparos, ¿no? Es muy fácil, con la finalidad de yo salvarme, Claro. decir Todo. lo que se me ocurra. Y yo tampoco no lo puedo tomar como cierto. Pero tiene que probarlo, entiendo, el colaborador, ¿no? Debería probarse, por eso justamente en eso radica el cuestionamiento a este pedido, en la que se toman como hechos ciertos, hechos que todavía no han sido corroborados y que además han sucedido en jurisdicciones que no son la del Perú. Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto es creíble o no creíble lo que dice un colaborador eficaz?
si al final de cuentas lo que yo persigo es simplemente zafarme del asunto para tales efectos de disparo de este siniestro, ¿no? Bueno, nosotros parece que somos miembros de la sala penal porque nos estamos yendo más allá. Creo que lo que debe ocurrir, como usted señalaba en un principio, doctor, es que en esta audiencia se valore si es que hay peligro de fuga o no, o claro, digamos las acciones que ponen en riesgo el proceso, ¿no? El claro, proceso que además está en etapa preliminar, porque todavía ni siquiera hay juicio oral, ¿no? claro, porque esto no es favorecer la impunidad. Claro, la opinión pública dice con justa razón, no hay que encarcelarlos Claro. porque nos robaron, Claro. traficaron, son unos corruptos, pero eso se va a ver en su momento. El fiscal lo que quiere es tener a los señores acá y poder No, recurrir a ellos. no solamente tenerlos cuando- acá, meterlos a la cárcel. Cuando quiere. Bueno, eso imagino, pero más adelante, pero cuando presente algo, ¿no? Porque hasta Claro. ahora no ha presentado nada. Hay una serie de elementos de convicción que que la Fiscalía ha desarrollado en su pedido. Está que la- avanzando, está avanzando. pero también Perfecto. habrá que escuchar qué cosa es lo que dicen los abogados. ¿Por qué? Porque hay una igualdad de armas entre lo que pretende el fiscal y lo que dicen los abogados. Que tendrían que Y el decir juez debería todas- ser imparcial, Correcto. ¿no? Ser objetivo y solamente ceñirse a los mecanismos estrictamente de carácter procesal. Una muy pequeña. Ollanta Humala ayer decía, a mi esposa no sé por qué la meten si ella no ha sido funcionaria pública. Bueno, es un tema discutible, ¿no? Porque hay otras fórmulas de carácter jurídico a través de los cuales, como se conoce el extraneus o el intraneus, personas que no tienen condición de funcionarios públicos pueden ser incorporados de un delito de corrupción en la que se supone que todos los que han participado tienen condición o tienen condiciones de funcionario público. Ese es un tema discutible. Ahí hay jurisprudencia que se ha desarrollado que ha permitido incorporar a personas que no tienen condición de funcionarios públicos en casos de corrupción. Correcto. Doctor, gracias, muy amable. Gracias a ti. El doctor Luis Maspux, abogado penalista, a propósito del pedido de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. La audiencia continúa en la Sala Penal Nacional. Vamos en cualquier momento a trasladarnos hasta ese lugar. Por lo pronto hacemos una pausa. Hay más, con 7.3.